Buenas tardes, bienvenidos, doctora Johanna, doctor Belisario, gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Vamos a tener un tema que pues es muy pertinente en nuestra realidad, digamos, en nuestra cotidianidad, y es el abuso sexual infantil. Hoy nos acompaña la doctora Johanna Ovalle. Ella es abogada de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en Derecho Administrativo y también docente universitaria, y el doctor Belisario Balbuena, que ya es de la casa, que ya muchos de ustedes lo conocen. Él es psicólogo forense, criminalista, perito, y hoy vamos a darles un poco, una introducción. Lo que queremos hacer es darles una introducción del tema del abuso sexual infantil, porque próximamente vamos a tener un seminario que queremos compartir con todos ustedes, el cual realmente nos va a dar mucho conocimiento y herramientas para la prevención, detección e intervención del abuso sexual infantil, con un énfasis especial cuando los niños tienen padres o madres con un trastorno psicopático de la personalidad. Entonces, bienvenidos y bienvenida, doctora Johanna, bienvenido, doctor Muchas Belisario, gracias. gracias por atender esta invitación. Muy bien. Yo quisiera que el doctor Belisario nos contara desde la parte, digamos, de psicología, porque la misma pregunta va para la doctora Johanna, ahorita desde el derecho, la diferencia entre el abuso sexual y la violación, porque es que la gente no conoce muy bien cómo esta diferencia. Entonces, hay personas que creen que abuso sexual es violación. Y bueno, yo creo que eso tiene muchas aristas. Entonces, cuéntanos, doc Belisario, ¿qué más o qué otras prácticas se pueden considerar como abuso sexual infantil? Hola, Natacha, claro que sí. Bueno, Natacha, el término de abuso sexual básicamente es acomodado, es acuñado a menores de edad, niños, niñas y adolescentes víctimas de delito sexual. Difícilmente en mayores, en adultos, estamos hablando de abuso sexual. Eh, Ahí ya se configuran, y obviamente nadie mejor que la doctora Giovanna para explicarlo, otras categorías en ese sentido. ¿Sí? Me explico. En un niño, un tocamiento en sus partes íntimas de contexto libidinoso es abuso sexual. En un adulto, un tocamiento en la cola, por ejemplo, en el trasero de una mujer, pues no es un abuso sexual como tal, ¿sí? Es una injuria por vía de hecho y tiene otras connotaciones. Aquí es porque hay una protección especial precisamente para niños, niñas y adolescentes de esa edad hacia abajo, es decir, desde los 14 años hacia abajo. En relación con el abuso sexual estamos hablando de dos categorías. Uno que hace referencia a los actos sexuales abusivos, que son básicamente tocamientos libidinosos que se hacen en las partes íntimas del menor o cuando se expone a pornografía explícita o cuando se le pide o se le obliga o se le seduce para que mire las partes íntimas del adulto, para que las manipule, en fin. Y el acceso carnal, que es la penetración por vía anal, oral o vaginal. No solamente incluso de miembro viril, sino que también puede tener otras categorías. Pero en esas circunstancias es que básicamente se define lo que se entiende por abuso sexual y lo que es el abuso sexual. Gracias, doc. La misma pregunta para la doctora Johanna, desde el derecho, o sea, ¿cómo está tipificado el abuso sexual? Sí, Natacha, buenas noches a todos los que nos están escuchando y viendo. Efectivamente, el Código Penal colombiano tipifica la conducta de acto sexual abusivo con menor de 14 años, tal y como lo indicaba el doctor Belisario, como esos tocamientos con una persona que además de no tener la edad para vivir ese tipo de situaciones, tampoco su madurez psicológica
le da para poderlo asumir. Y eso más que nadie lo sabe el doctor Belisario. ¿Mm? Además de que se ataca la parte psicológica sometiendo a ese menor a este tipo de situaciones, también se somete su parte física, bien sea, como decía el doctor, los tocamientos, someter a ese niño a ver pornografía, a participar en ella, además, que también eso tipifica otro tipo penal o otro delito, como llamamos en el argot jurídico, y básicamente es someter a ese niño a ciertas conductas que no tiene por qué estar eh, mm, eh, so, Viviendo. considerándolas, sí, por su madurez psicológica y además física. Y claro, el Código Penal castiga esa conducta. ¿Mm? El que sometiera al niño, al menor de 14 años, a un tocamiento, y tal como lo decía el doctor, no es lo mismo tocarle la cola a un niño que tocársela a un mayor. ¿Mm? Que en el mayor sí puede ser lo que decía el doctor, además puede ser acoso sexual dependiendo del contexto en el que se presente la situación. ¿Mm? Ahora, el acceso carnal violento, ya hay penetración, y no solamente del miembro viril de ese adulto, bien sea del sexo masculino, sino también puede ser los dedos, objetos y demás. Entonces, básicamente, eso es lo que nos trae el Código Penal, y esas conductas son penadas y tienen pues su castigo intramural, porque recordemos que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás, y las penas en Colombia son bastante altas para cuando se logra probar que un niño ha sido sometido al abuso sexual. Y por supuesto, como en nuestra normatividad interna están incluidas las convenciones internacionales sobre los derechos de los niños, pues por supuesto el Código Penal también está permeado de este tipo de convenciones. Entonces, sí son unos temas muy sensibles, y aquí en Colombia estamos viviendo día a día, tal y como lo decías tú, Natacha, y debemos tener muy en cuenta y tener, porque muchas veces las mamás no diferencian una cosa de la otra. ¿Sí? Ah, no, pero es que solamente la tocó, sí, pero es que tiene 12 años, es que tiene 10. Es un niño que no tiene por qué estar viviendo esas situaciones. Y de eso va a depender su vida de adulto. Entonces es básicamente eso. A propósito de eso, Doc, que mencionas, me gustaría preguntarle a los dos, ¿por qué las personas se niegan tanto a que eso pasa o puede pasar dentro de las familias? Porque es que todas las familias dicen, no, aquí eso no, eso es el vecino, pero en mi familia eso no pasa. ¿Sí? No, mi esposo, ¿cómo se le ocurre? Mi hermano, ¿cómo se le ocurre? Mi papá, ¿cómo se le ocurre? ¿Cierto? Entonces, doctor Belisario, ¿cómo podríamos interpretar esa negación de las personas ante estos crímenes, porque eso es un crimen con los niños, y que incluso algunas madres hasta no les creen a sus hijas cuando les cuentan que el papá, el hermano, el primo, el tío las está violentando sexualmente? Natacha, es un tema que se ha venido superando, la verdad. O sea, ya no es como seguramente lo era en tu época, en la mía, ¿sí? Donde se constituía en un secreto a voces, donde la familia precisamente, en el caso concreto, las mamás que por naturaleza deben ser protectoras, no denunciaban, donde adicionalmente, como decía hace un momento la doctora Johanna, el código penal de esas épocas era muy laxo con los agresores sexuales, es decir, el tema en realidad, inclusive a muchos ni les daba cárcel o era desistible. Sí, alguien podía después venir y decir, no, mire, no, es que eso no pasó, o no, mi hija mintió. Hoy día
la legislación vigente no permite ese tipo de situaciones. Entonces facilita o ha facilitado en gran medida que las denuncias se hagan. En realidad hoy día se está denunciando mucho más, Natacha. En realidad el tema se está revelando mucho más. Sí ocurren situaciones como las que tú estás mencionando, sí hay situaciones donde a veces las mamás de una forma perversa pueden conectar con esa situación por varias circunstancias, en su gran mayoría es por temas de dependencia económica, ¿sí? Donde no quieren precisamente que su pareja, en el caso de ser el padrastro, el agresor o el esposo, vaya a la cárcel, ¿sí? Y que con eso pues se dañe esa unidad familiar y todo el tema de la manutención de la cual ha venido viviendo tanto ella como su hija o sus hijos. Eh, pero son circunstancias no tan comunes. Hoy día en realidad se está denunciando más, se está, se está, se está viendo más. Inclusive yo he tenido casos donde la mamá hace la denuncia porque la niña hizo la revelación y quien presuntamente la agredió fue su propio abuelo, y la mamá, pese a que no está obligada a eso legalmente, constitucionalmente, lo hace. Y en ocasiones, a uno a veces como perito le pregunta, mire, yo no puedo creer que mi papá haya hecho algo así, pero yo estoy en una disyuntiva, yo debo creerle a lo que mi hija me está diciendo. Entonces, se coloca la denuncia y efectivamente se hace todo un proceso investigativo en ese sentido. Muy bien. Doctora Johanna, la misma pregunta para ti. Bueno, definitivamente hay algo muy importante y sí, efectivamente lo que decía el doctor. Hubo un tiempo en que el Código Penal no protegía al niño abusado, a la niña abusada, pero después de la Constitución de 1991, donde se le da prioridad a los niños y permean esa Constitución por convenciones internacionales, se le da voz a los que no tenían voz, digámoslo así, en esa época. Y recuerda que aquí siempre hemos vivido una sociedad, primero machista, segundo ultraconservadora, donde se guardan las apariencias, donde los señores, porque principalmente los que incurren en estas conductas son los hombres, no generalizando, pero sí la mayoría son hombres. Entonces siempre son los caballeros, son los que, uy, no, ¿cómo así? Que el señor fue, no, que, ¿cómo se les ocurre? ¿Mm? Y súmale ahí otra arista, que es el tema del maltrato hacia la mujer, esa dependencia económica. Ah, si usted denuncia, entonces usted se queda sin nada, porque pues la señora lleva 20 años siendo ama de casa, entonces, ¿a qué se va a dedicar? ¿Mm? Súmale que además la maltrata psicológica y físicamente, o sea que hay 3 maltratos en uno para la madre y además actos sexuales abusivos con ese niño, con esa niña e inclusive hasta acceso carnal. Entonces ahí entra la mamá en una disyuntiva y efectivamente hoy en día se está denunciando más, pero eso ha sido también no solamente efecto de la modificación de nuestra normatividad penal y de las normas que cobijan los derechos de los niños, sino también un boom publicitario que ha hecho el mismo gobierno a través de la televisión, el radio, el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también ha hecho una publicidad muy interesante respecto al tema. ¿Mm? Entonces, no solamente por el acto sexual abusivo en donde dañan la integridad física de ese niño y la psicológica, sino también el maltrato a la mujer. Va aislado el uno del otro. Y por eso en esa época, ahorita menos, no se denunciaba, porque se le acababa quien suministraba el alimento en la casa, porque era una señora pues que no tenía para dónde coger, que no sabía hacer nada, pues porque es ama de casa. Entonces va el uno enlazado con el otro. Y ni qué decir el tema de las apariencias y demás cosas en la sociedad, ¿no? Porque aquí todavía tenemos
sectores de la sociedad que son ultraconservadores y de esas cosas ni de hablar, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Que el abuelo, que el papá, que el padrastro, no, eso no se puede hablar. Y seguían las mujeres sometidas a ese tema, a aguantarse lo que los hombres hicieran. Que efectivamente en este momento, bueno, ya se le está poniendo más cuidado al tema, ya las mujeres reaccionaron y le están dando credibilidad a los niños, ¿sí? Porque muchas veces no se les da credibilidad porque piensan que están jugando y que están inventando cosas, que el amigo imaginario, hay mamás que dicen que es el amiguito imaginario del niño. Entonces, ahorita se le está dando más credibilidad, además, porque cuando se abre un proceso penal por esas conductas, los niños son sometidos a peritajes, en donde aquí el doctor que nos acompaña hoy es experto. Perito, para los que no saben qué es un perito, es un experto en, ¿sí? En este caso el doctor es experto en psicología clínica y a través de unos tests donde hay ciertos estándares para determinar las conductas, se puede establecer que ese niño o esa niña, por más pequeño que sea, está siendo sometido a actos sexuales abusivos o, en su defecto, y lo más grave, a un acceso carnal violento. Muy bien, Doc. Precisamente sobre ese tema, doctor Belisario, me gustaría que nos ilustraras sobre señales, o sea, ¿qué señales presenta un niño para que los que nos están viendo, pues también estén ahí como alerta con sus hijos? ¿Qué señales muestra un niño, una niña que está siendo abusado sexualmente? Natasha, mira, aquí es algo, hay algo muy importante a lo que se ha referido la doctora Johanna, y es que los niños, en especial de edades tempranas, estoy hablando de 4, 5, 6 años, incluso 3 años, aunque tengan todavía un lenguaje muy limitado, pero es que los niños de 3 años hoy día incluso tienen mucho más lenguaje que el que tenía uno a esa edad. Ya hay un tema que facilita precisamente a través de todo este boom de las comunicaciones que los niños se sepan comunicar de una manera mucho más asertiva, pese a que su desarrollo cerebral todavía es precario. A esas edades los niños no inventan historias aberrantes sobre situaciones sexuales. Primero porque ni siquiera las conocen o apenas las están conociendo porque se las están enseñando en el colegio o por otras situaciones. Entonces los niños con eso no fabulan. A esa edad los niños lo que inventan son historias alegres, historias con un final feliz, historias de las hadas, historias de superhéroes, historias bonitas. Si un niño o una niña está revelando a esa edad temprana una historia sobre tocamientos y situaciones sexuales explícitas, es porque seguramente algo le pasó. Si adicionalmente está dando información sensoperceptiva, que es la información de la vivencia, es decir, el dolor que sintió, el asco que le produjo, el olor, el sabor, esa información de vivencia, créale. Si da un relato y es en tercera persona y no está plasmado de algunos detalles, pues es posible que haya una situación perversa que se llama falsa memoria inducida por una interferencia parental, que eso también ocurre, y aquí es donde estoy metiendo parte del tema que nos interesa y es precisamente de esos padres o madres psicopáticos que usan a sus hijos como un elemento de guerra en contra del otro progenitor. Pero esa ya es una situación muy particular. Eso no es de la maldad del niño, es lo que yo quiero que entiendan. ¿Sí? El niño por sí mismo no se inventa ese tipo de cosas. En segundo término, si usted está notando que su niño o niña está siendo hipersexuado, ¿sí? Hipersexuado no es solamente que tenga comportamientos masturbatorios que son naturales en todos los seres humanos. Mire, hasta en los animales hay esos comportamientos masturbatorios. ¿Sí? Hace poco, bueno, yo estoy creando una cachorra schnauzer ahora y hace poco me llamó la atención que ella
se lamía constantemente, está en celo precisamente, y se lamía constantemente su zona genital. Empecé a indagar científicamente el tema y encontré que esa es una forma de masturbación que viene, imagínense, en los animales y de igual manera también en los seres humanos. Entonces es natural el tema masturbatorio, pero cuando la masturbación en un niño o una niña es excesiva o la hace con objetos, ¿sí? Yo tuve un caso de unas gemelitas donde una de ellas se masturbaba con la esquina de una mesa. Eso ya es de cuidado, eso no es normal, eso no hace parte de su desarrollo psicosexual. Si en los dibujos que hacen está revelando o pintando objetos fálicos, es decir, que parecen o simulan al pene, pues ahí también hay que tener cuidado, hay que colocar esa alerta de que posiblemente ha habido alguna situación de abuso. Si hay enuresis, es decir, la falta del control de la micción, a una edad en la cual debe tener ese control de la orina, pues también es un indicador. Si es un niño o una niña de 5, 6, 7 años y está orinando en las noches en la cama, pues hay que indagar sobre esa situación, las pesadillas, la dificultad para dormir, en fin, estas situaciones de pesadillas con monstruos que las atacan y si adicionalmente hay en ese relato situaciones de tipo sexual referidas al monstruo, pues hay que ponerle cuidado y hay que llevarlo ante un profesional, bien sea un psicólogo infantil o una psiquiatra infantil o un forense que en algún momento trabaje con el niño y le permita hacer la revelación si es que eso en realidad está ocurriendo. Muy bien. Doc, Joana, para que ya vamos terminando esta introducción a lo que será el seminario, cuéntanos de pronto de las rutas de atención, o por lo menos aquí en Colombia, ¿qué debe hacer una persona que tenga sospechas o que evidencie que su niño u otro niño está sufriendo abuso sexual? Bueno, tenemos dos canales. Uno, que es la justicia, rama judicial. Entonces tenemos a la Fiscalía General de la Nación, en donde se puede interponer la correspondiente denuncia. Ahí, obviamente, no es por desanimar a la gente, pero muchas veces esas URIs mantienen congestionadas. Sin embargo, hay gente que se aguanta la filita, va, presenta la correspondiente denuncia y bueno, y se inicia una investigación, porque ahí directamente no van a abrir el proceso, tienen que hacer unas preliminares para determinar si hay mérito para abrir el proceso de acuerdo a la recolección de pruebas para iniciar el proceso penal. Y por otro lado, tenemos entidades administrativas encargadas de velar y garantizar los derechos de los menores. Entonces, por un lado, tenemos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es, digámoslo así, la institución por excelencia garante de que los niños se les estén respetando sus derechos. Allá se ponen en conocimiento a través de una queja y no solamente lo puede hacer la mamá, el papá, dependiendo de lo que haya pasado, o sus familiares, también cualquier persona que esté cerca al menor y vea este tipo de comportamiento lo puede hacer. ¿Por qué? Porque al inicio decíamos que los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás. Y además el Código Penal colombiano dice en uno de sus artículos que la persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito está en la obligación de denunciar. Así de clarito es. Y súmale que los niños están especialmente protegidos, pues obviamente tenemos, tenemos que denunciar, bien sea por la vía penal o a través de el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahí se va a iniciar un proceso que se llama restablecimiento de derechos y se va a verificar que a los niños no, o al niño o a las niñas no se les esté vulnerando ninguno de sus derechos
y en especial, pues bueno, aquí en contra de su integridad física y psicológica, porque nadie tiene por qué tocar a los niños ni someterlos a este tipo de vejámenes. Entonces, el producto final de esta verificación de derechos o de restablecimiento de derechos es la adoptabilidad al final, en caso tal de que no haya una familia extensiva, de que el papá y la mamá hayan sido permisivos, de que se pruebe todo eso. Claro, ahí que el bienestar familiar se va a encargar de recolectar estas pruebas igual que la fiscalía. Entonces, ese es un niño que puede que se lo quite el Estado a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por el tema de violación a sus derechos. Y por otro lado, tenemos las comisarías de familia, que son muy parecidas al bienestar familiar, un poco más sumarias. Allá se pueden hacer procesos pequeños y rápidos. La gente generalmente está denunciando más en las comisarías porque es más rápido. En el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es un poquito lento. Entonces, cuando hay cosas que son muy graves, la gente prefiere ir a una comisaría, poner en conocimiento, y la idea es que la comisaría compulse copias a Bienestar Familiar y a la Fiscalía para que ellos hagan lo pertinente. Entonces, tenemos también líneas que el mismo Estado y el gobierno tienen para denuncias, línea púrpura, línea rosa, tanto para maltrato para la mujer como para los niños. Entonces tenemos, inclusive tenemos también redes sociales, pero lo más común en Colombia es que la denuncia se haga directamente en la entidad. Ahorita con el tema y el tema coyuntural de la pandemia, la gente lo está haciendo mucho también por internet, denunciando por internet. Perfecto. Y básicamente esos son los canales que tenemos para la protección y de los niños y evitar que se siga con este tipo de conductas en contra de derechos. Bueno, muchas gracias a la doctora Johanna, al doctor Belisario, a todas las personas que nos están viendo en este momento. Estén súper, súper atentos a toda la información que les vamos a brindar del seminario, que lo vamos a estar realizando muy pronto. Ya les estaré contando por todos los canales, YouTube, Facebook e Instagram, los detalles de fecha, y el temario y todo lo que vamos a realizar aquí con el doctor Belisario y la doctora Johanna. Recuerden que este seminario es importantísimo para todos y todas, es fundamental tener este conocimiento, porque todos, no solamente por el hecho de tener hijos, como dice la doctora, en cualquier momento vamos a poder estar cercanos a algún niño que sea parte de nuestra familia o no, pero es importantísimo que todos tengamos este conocimiento de lo que es la detección, prevención e intervención del abuso sexual infantil, especialmente cuando hay padres con trastorno psicopático de la personalidad de por medio. Muchas gracias, doctores, por estar con nosotros. Y como les digo, súper pendientes todos de toda la información para que asistan al seminario. Gracias, doctores. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos pronto. Hasta luego, hasta la próxima. Bye. Chao. Chao.